Soy Germán Rodrigo Mejía, soy historiador, egresado de esta universidad, profesor del Departamento de Historia y actualmente decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Me llamo Cristo Hoyos y sin ser de aquí, yo me considero muy bogotano. Yo soy un vecino de Quinta Camacho hace 38 años. Vivo acá, soy artista, soy historiador y he sido en muchos momentos defensor de este patrimonio urbano de la ciudad de Bogotá. Soy Claudia Castellanos, soy costeña y me encanta lo clásico, lo original, y estas casas me sedujeron desde el día que las conocí. Mi nombre es Rubiel Ocampo, aquí vivo yo con mi familia, esto es calle 70 1230. Y esta casa la compramos hace unos 32 años. Entre las calles 67 y 72 con carrera séptima y avenida Caracas, residen en Bogotá reproducciones arquitectónicas de casas inglesas en ladrillo, quintas propias de una novela de Sir Arthur Conan Doyle, que fueron construidas por familias pudientes en la década de 1930, cuando Chapinero seguía siendo un suburbio alejado y relativamente independiente de Bogotá. Estas casas testimonian hoy la notable influencia de Inglaterra sobre nuestra arquitectura, del mismo modo que durante la colonia la arquitectura local reflejó la arquitectura andaluza y en el periodo republicano se reprodujo la arquitectura neoclásica francesa. Un recorrido por Quinta Camacho es hoy una visita postal a una Europa esmeradamente reconstruida. Tenemos que remontarnos a los años 30 en este sector del norte de Bogotá. Había una propiedad que era emblemática de una persona muy destacada que se llamaba el señor Nemesio Camacho. Entiendo que esto originalmente fue la finca de un señor Nemesio Camacho que ustedes conocen como Nemesio Camacho del Campín. Nemesio Camacho, para nada, son contemporáneos, ciertamente, pero no es la misma persona. Y aquí le dedican una buena parte a Quinta Camacho, de las quintas Quinta Camacho, y habla del propietario inicial, que es don Enrique Camacho, y que su casa quedaba como alrededor del Parque de las Flores de la 69. Quinta Camacho nos ayuda a entender una historia que es sumamente importante, y es, finalizando el siglo XIX, de una manera muy clara, se empieza a urbanizar los alrededores de la vieja ciudad. Lo que tenemos que entender es que lo que hoy llamamos el centro de Bogotá fue la ciudad completa, desde 1539 cuando se funda hasta más o menos 1880, 1870. Comenzando finales del siglo XIX se empieza a expandir, muchas de las viejas haciendas se lotean y empiezan procesos de urbanización, y van a aparecer entre 1870 más o menos y 1954 a casi 2 centenares de barrios nuevos en un periodo relativamente corto. Quinta, yo creo que el término también se remonta a ese principio de siglo. Las quintas, las villas, eran términos muy usados y propios del romanticismo y del siglo XIX, digo yo. Y entonces aquí las quintas, pero la única que era Quinta Camacho, la quinta del señor Camacho. Pero estas son casas más modestas, entre otras cosas hechas por un banco cuya misión era propiciar vivienda de un interés no alto, sino medio. Pero vivieron familias muy prestantes en su momento. Es un proceso en que en todas las direcciones de la ciudad están apareciendo barrios. Y es un barrio de 1930. Es temprano en términos de la historia del siglo XX en Bogotá. Estas casas son como del año 40. Estos son del año 40 y que se fue construyendo como a pedazos. Y es un lote grande de tierra del señor Enrique Camacho que le deja a sus hijos, y ellos organizan en 1930 una empresa con el propósito de urbanizar. Hay varias firmas de arquitectos que hicieron, me imagino que era como por encargo, manzanas o casas especiales. Y estos arquitectos establecen una doble relación con el dueño del lote. Los influencian para que construyan de una manera o reciben el encargo directamente. Son unos años en que también se habla, en términos generales, no en todos los casos, en los barrios residenciales, que es una arquitectura por catálogo.
Las personas habían visto en revistas o en catálogos tipos de casas y le dicen al arquitecto, yo quiero esto. Bueno, estas casas, como ustedes ya saben, son lo que llaman estilo inglés, específicamente estilo Tudor. El estilo Tudor se originó en el siglo XVI y se debe a un cambio en la escala y en el uso de las construcciones. El esfuerzo constructivo de entonces se orientó hacia lo secular más que a lo eclesiástico. Así nos relata el arquitecto Pablo Aschner en la revista de arquitectura Terracota. Lo importante de este barrio también tenía que ver con la arquitectura. Entonces esa arquitectura inglesa que la enmarcamos dentro del periodo victoriano, pero que es un estilo Tudor muy bien definido, fue el que se contempló aquí y conserva unas características maravillosas en riquezas de fachadas, de trabajos de ladrillo, las aguas, los canales. Hay una característica especial de la casa Tudor y es, por ejemplo, su fachada, por supuesto, que es en ladrillo y uso de piedra, mezclan piedra con ladrillo. Generalmente son casas a dos aguas, de 2 pisos, o a veces tienen buhardilla, entonces son 3 pisos, y van hacia el palacete sin llegarlo a hacer, pero son casas que tienen una presencia grande. Por ejemplo, esta casa comparándolo uno con fotos, mirando las originales de Inglaterra, es muy parecido. Si ustedes ahora después hacen un paseo por toda la cuadra y arriba también, se darán cuenta que las casas vienen en parejas. Este sector de Quinta Camacho son casas relativamente de una urbanización en secuencia que si tú las buscas en Londres equivale a un barrio popular de Londres, un barrio obrero de Londres, así sería aquí. No es equiparable la palabra obrero en Bogotá y en Londres. Para la época en que se empieza a urbanizar esta zona, por obrero se entiende trabajador manual. No a que fuera un empleado de una fábrica bajo el proceso fordiano de trabajo en cadena, ese tipo de cosas, eso no existía. Aquí lo había, pero muy poquito. Una cosa muy importante, Quinta Camacho es hoy en día un barrio de conservación de la ciudad. O sea, tú no lo puedes tocar. El barrio, no las casas, sino todo el conjunto está protegido por la ciudad. Estos parquecitos que están por dentro de Quinta Camacho, que están, creo que es la 70 hoy en día, que dan lugar a los parques, más abajo está el Carulla, o en fin, esos parques están en el diseño original y fue uno de los elementos que le dio valor a la urbanización. En estas casas hay una legislación bastante, digamos, seria en términos de lo que se puede o no se puede hacer. Primero, no se deben alterar las fachadas. Ahora, ustedes dirán, las fachadas, esta partecita de aquí adelante cuando ustedes llegaron. No, señor, fachadas son todos los lados en estas casas. El frente son los laterales y es la parte trasera. Todo se considera fachadas a nivel de legislación. ¿Qué es la conservación de esas fachadas? Fundamentalmente que se mantengan las aperturas que existen. Entonces, las ventanas, puertas, deben mantenerse. Y si se hace alguna variación sobre esa es con un permiso específico conservando el estilo. En este reglamento de urbanización que está aprobado por el municipio, se estableció que eran casas que tenían que tener antejardín, por lo general 20 metros de frente, si querían tener 2 pisos en altura. A raíz del Acuerdo 6 del 90, en donde por primera vez en Bogotá se establece unas normas más detalladas del tema de la conservación, en ese entonces conservación urbanística y arquitectónica. Entonces una de las maneras de preservar cualquier inmueble, sea de conservación o no conservación, es el tema de los usos. Hace 30 años, 40 años es cuando ya empieza la presencia de otros usos que de alguna forma pues son los que ensucian y viene el deterioro, llega gente nueva,
llega gente con otros propósitos, no a vivir, sino a sacar el máximo provecho en el menor tiempo posible. Una casa pasa de vivienda, luego al uso institucional y luego al deterioro, que es una tienda como Carulla. Digamos, pongamos más bien una cuestión porcentual. Te podría decir con bastante exactitud que no quedan más de 30% de residencias como tal. El resto son comercios de alguna forma. Un edificio, un sector de la ciudad se mantiene vivo cuando está ocupado, cuando algo ocurre en él. Y por lo tanto, hoy en día, aunque siguen algunas personas residiendo en Quinta Camacho, que todavía hay algo de residencial, la oferta de restaurantes que se ha desarrollado ahí lo mantiene vivo, por supuesto. Hay también cultural, entonces hay unas galerías, y simplemente una zona de trabajo donde se van desarrollando eso, entonces se mantiene muy vivo. Nosotros nos hemos vuelto es como en un pasadizo de la ciudad. Esas son las mutaciones normales de lo que la gente llama el progreso, entre comillas. Y hay una contradicción. El distrito que debe propiciar que esto se mantenga y que haya esta clase de ambiente, no nos da los incentivos porque tenemos una reja. Si yo esto lo dejara abierto, como muchas veces pasó, yo no podía entrar a la puerta de mi casa. El distrito no me apoya para mantener mi casa, entonces yo lo que quiero es tener una casa que me la paguen los demás. Y no va a suceder, por supuesto. La historia es así, cuando con el Acuerdo 6 del 90, por primera vez se establecieron unos incentivos para la conservación, que era cero predial, cero valorización y estrato 1 en servicios públicos para las casas de uso residencial. Era comercio, es más, de hecho la casa estaba más alterada. Yo hice otras cosas para regresarla a su vocación de casa, pero la casa estaba dividida por toda la mitad y de un lado había una cuestión de papelería y cosas por el estilo, y este lado, con la parte de arriba, estaba hecho para atender cuestiones de salud. Lo que no se puede cambiar es la fachada, el contorno del barrio. Por dentro se deja tocar y transformar grandes cosas. Solo en muy pocos casos, que me parece que es una exageración de los funcionarios del distrito encargados de la conservación del patrimonio, no dejan tocar esos interiores. Mi nombre es Jesús Rodríguez, yo trabajo para Bahué. Bahué es una casa de moda, arte y cultura. Se le está apostando mucho a esta zona, ya que parte del tema cultural, la estética del lugar, ayuda mucho con el tema del arte, los cafés, la gastronomía, la moda. En realidad la comunidad de Quinta Camacho nos hemos encontrado que pues, son muy solidarios y están unidos y nos queremos unir aún más para seguir reforzando la zona. Sí, la zona está en este momento en crecimiento y queremos lograr que sea un punto cultural muy frecuente. Y es importante que las ciudades mantengan su heterogeneidad, que haya pedazos de ciudad que nos hablen de diferentes épocas. Entonces, si tú recorres la zona histórica, nos está hablando de la ciudad española, de origen español, de origen porque no es española. En España no hay ninguna ciudad como las americanas, eso es un cuentazo. Es a lo que llamamos ciudad indiana, es la ciudad que en la colonia se desarrolla en todo el continente. Y entonces ese pedazo es del siglo XVII, del siglo XVIII. Si vamos digamos, bajamos hacia el Ricaurte, tenemos una ciudad de los años 20, una mezcla entre residencial e industrial. Si nos vamos a los barrios obreros del corredor del Fucha, encontramos una arquitectura de barrio obrero de muy buena calidad, pero hecha en serie, en fin. Si nos vamos aquí a la Soledad y todo eso, empezamos a hablar de una ciudad europea. Pero si pasamos la 72, sobre todo nos vamos por el corredor de la 15, encontramos una ciudad muy norteamericana. Y eso es Bogotá, y eso es lo que nos encanta de Bogotá.